Hola a todos, bienvenidos. En el tema número 15 vamos a hablar sobre los repertorios creados por los estudiantes. En nuestro país encontramos una educación musical que aún está en la infancia y el repertorio de estudiantes es muy corto. Los estudiantes académicos pueden desarrollar algunas composiciones como un elemento vinculante. Esto quiere decir de que nuestra evolución artística a nivel nacional requiere todavía un esfuerzo más en función a la motivación por la composición. Necesitamos desarrollar más nuestra creatividad para poder aportar más a nuestra sociedad. Iniciamos entonces en función al concepto de lo que es el repertorio. Dice que la Real Academia Española de la Lengua define el vocablo repertorio como un conjunto de obras teatrales o musicales que una compañía, orquesta o intérprete tiene preparada para su posible presentación o ejecución. Por lo tanto, como guatemaltecos necesitamos cultivar un poco más nuestro talento para poder ser creadores más que únicamente intérpretes. Estos repertorios que se van desarrollando dependen mucho del gusto musical, las necesidades curriculares o las aptitudes de cada estudiante. Entre los diferentes ritmos musicales que existen encontrarás estos repertorios. Cuando hablamos de un repertorio de rock, dice que se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte del grupo de rock, también con un cantante, un bajo, una batería, un teclado. Es una música centrada en canciones en compás de 4 tiempos, utilizando una estructura de verso y estribillo. Una variante del rock puede ser la música pop o popular, que incluye algunos aspectos del rock y algunos otros géneros que se han entremezclado. La música pop dice que es un género musical popular que tuvo su origen a finales de los años 50, como una derivación del rock and roll. La salsa, haciendo referencia a la música latina, dice que es el término utilizado en los años 70 para definir al género musical, que es una síntesis de influencias musicales cubanas y otros elementos de música caribeña. Principalmente tiene su origen afrodescendiente, con mucha influencia del jazz afrocubano, y se ha desarrollado en toda Latinoamérica como uno de los ritmos más conocidos y apreciables en los bailes. El ska es un género de música de origen jamaiquino a finales de los años 50, popularizado durante la primera mitad de los años 60. Se deriva principalmente de la fusión entre la música afrodescendiente estadounidense. La balada romántica. Cuando hablamos de la balada, estamos refiriéndonos a la música romántica, que es un género musical cultivado en España y América Latina. El etnomusicólogo Daniel Pardee dice que es una canción de amor en tiempo lento. En la tarea número 15 debemos de pegar una imagen de Taylor Swift y anotar una reseña de su carrera. Yo escribí lo siguiente: es una cantante y compositora y productora, filántropa y actriz estadounidense, criada en Pensilvania. Se mudó a Nashville, Tennessee a los 14 años para realizar una carrera en la música country. Inciso B. Crea un repertorio musical para los eventos en el estado. Yo me basé en los eventos que tenemos en el instituto. Para un acto cultural, por ejemplo, si es la elección de la princesa Maya, utilizamos mucha música folclórica. En este caso sería un repertorio folclórico. Utilizamos mucho la luna de Xelajú por el lugar donde vivimos, el grito por la identidad que tenemos con nuestro país, Guatemala, y el rey quiché como una identidad de la cultura maya. En un acto académico, como en las graduaciones, yo utilizo, por ejemplo, lo que es Balada para Adelina, la Marcha Triunfal de Aída y Adiós Muchachos de Gardel, que es muy común para la despedida de los graduandos. Un acto cívico, en este caso mencionamos Luna de Xelajú, el himno nacional de Guatemala y la Granadera. Podríamos incluir el himno al instituto. El inciso C dice: define los ritmos musicales en los espacios. Rocksteady. Rocksteady dice que es un género musical que se originó en Jamaica en 1966, sucesor del ska y
precursor directo del reggae. Hablemos del reggae. El reggae es música popular de Jamaica creada a partir de 1960. Esta se suele dividir en ska, rocksteady, desde 1966 al 68, donde surge ya como reggae. El jazz es una forma de arte musical, se originó en los Estados Unidos y es de origen afrodescendiente. El country es un género musical que surgió en los años 20 en las regiones rurales del sur de los Estados Unidos. El folk, su significado se extiende a toda la música folclórica, tanto a la tradicional como a la más moderna basada en aquella, en los Estados Unidos. La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña como el jazz y otros ritmos estadounidenses, de origen afrodescendiente. Escribe el nombre de 4 estaciones de radio que te gusta escuchar. Bueno, yo escribí las que a mí me parecen, pero ustedes tienen que escribir aquellas estaciones de radio que sean más comunes en su casa o que ustedes mismos escuchen. En el caso mío, cuando me dirijo al instituto a dar las clases, me gusta escuchar la 95.5. En las noches me gusta escuchar la Orión Estéreo y al mediodía me gusta un poco la Radio Gaviota y FM Globo. Si ustedes no escuchan alguna radio en específico, bueno, pueden intentar buscando estas estaciones de radio que también aparecen en internet y de estas elegir alguna que les llame la atención. En el tema 16 hablaremos sobre el artista, que es libre en su inspiración. La motivación del artista para crear una obra se conoce como leitmotiv. Esta voz, leitmotiv, surge en el periodo romántico. Richard Wagner es un compositor del periodo romántico y él utiliza el término leitmotiv como para poder describir la intención principal del tema musical que se está componiendo. Leitmotiv entonces sería el motivo o la idea principal que va a expresar o va a contener una cantidad de emociones e ideas que el espectador va a apreciar. Ese sería entonces el motivo. Para que el arte exista es necesario 3 elementos: el creador, la obra y el contemplador. El arte ha evolucionado a través de la historia y hasta el día de hoy sigue manifestando y expresando parte de la vida cotidiana de nosotros los seres humanos, como si el arte fuera infinito. Entonces, ¿qué es lo que provoca que el arte siga existiendo hasta el día de hoy? Bueno, es este ciclo: el creador, la obra y el contemplador. Mientras estos 3 elementos continúen desarrollándose en un ciclo, el arte va a ser un medio de expresión para el ser humano, para poder expresar lo inexpresable. Muchas personas tienen valiosas ideas que aportar y los medios que los transmiten a los demás, pero muchas veces por la naturaleza humana temen a la burla y al fracaso y desisten de la publicación de sus creaciones. Es importante tomar en cuenta que debemos de desarrollar una cultura de empatía hacia los artistas. Muchos de nosotros o muchos de ustedes en casa podrán tener en algún momento algunos elementos de motivación, y esos elementos de motivación pueden ser a través de la pintura, pueden ser a través de la música, de la actuación, de la danza o del canto, pero a veces por el miedo a que se burlen de nosotros no lo expresamos, y eso nos limita en cuanto a la capacidad para poder desarrollar o expresar nuestra evolución humana. Antiguamente, fíjense que los países en Europa competían por proyectar a sus artistas. Hasta el día de hoy, la industria de la música también compite para poder provocar y desarrollar más artistas, mejores artistas, y poder expresar la habilidad y el desarrollo cultural que tiene cada país.
Es importante entonces quitarnos esos paradigmas y cuando nosotros veamos un artista que está tratando de poder desarrollar sus habilidades, debemos de apoyarlo, debemos de impulsarlo y felicitarlo porque es un proceso creativo que requiere mucho valor. Cuando hablamos de la riqueza de los seres humanos, vamos a encontrar que en este caso ellos pueden inspirarse en cosas comunes, como la cocina, la zapatería, la carpintería, y pueden crear cosas que son útiles para los demás. En cuanto a inventos científicos, no se diga, algunas personas tienen el talento para inventar cosas útiles para los demás, la radio, la televisión, los automóviles, los teléfonos, los inventos tecnológicos del hombre para satisfacer sus necesidades. Es importante motivar entonces la creatividad. Y cuando hablamos de desarrollar la creatividad, vamos a encontrar que muchos inventores tenían habilidades artísticas. Por ejemplo, el genio de Albert Einstein no solo era un físico y matemático, sino que también era un violinista y tenía virtuosismo a la hora de interpretar. Albert Einstein decía: a veces cuando no encuentro la solución a un problema, interpreto mi violín por un par de horas y después de interpretar el violín, todo el universo parece tan claro. Imagínense ustedes entonces la capacidad que tiene el arte para motivar lo que es la creatividad. Las obras de arte. Los creadores de arte expresan sus emociones por medio de formas y colores, movimientos o sonidos. Su objetivo es crear alguna forma de belleza y armonía. Un leitmotiv es el tema central sobre el cual se mueve una canción. Para entenderlo, tomaremos como ejemplo un fragmento de la canción Te amo de Alexander Acha. Fíjate bien en la letra para que puedas identificar cuál es el leitmotiv o el motivo. Pongamos atención. Hermosa melodía. Pudimos encontrar que el amor es el tema predominante. Entonces estamos hablando de un amor, pero no de un amor egoísta. No estamos hablando de un amor pasional tampoco. No estamos hablando de un amor idealizado, muy lejano, sino estamos hablando de un amor empático, un amor que se desarrolla dentro de la libertad, un amor también que se relaciona con el poder darse a los demás. Entonces, estamos hablando que el tema de Alexander Acha habla sobre un amor integral que no busca su beneficio personal o el egoísmo. Excelente tema. Muy bien, y para terminar nuestra evaluación en el componente 4 vamos a identificar a cada uno de los artistas y vamos a escribir el nombre en la parte de abajo de la foto. En este caso estamos hablando de Avicii. Aquí tenemos a Maroon 5, a Daft Punk y Taylor Swift. En el inciso B dice, responde a las preguntas. ¿Qué es expresión musical? Yo escribí, es la capacidad de comunicar ideas, sentimientos y emociones a través de la música. Número 2. ¿Qué es el repertorio musical? El repertorio musical, entonces, es el conjunto de canciones que dan significado a un evento. Es una agrupación de canciones que contextualizan un evento determinado. ¿Qué es leitmotiv en una canción? Es la motivación o inspiración del artista para crear una obra. Entonces es la inspiración principal, el tema central. ¿Qué es el cifrado? Es una forma abreviada de nombrar a las notas musicales. ¿Qué es el cifrado? Es una forma abreviada de nombrar las notas musicales. En el inciso C, ustedes deben de crear, de acuerdo al concepto de tipología del oyente, de acuerdo a la edición de su libro, un mapa conceptual en este espacio. Como hay 2 ediciones del libro, entonces dejé el espacio abierto para que ustedes puedan desarrollarlo en función al contenido que tengan en la edición del libro que ustedes tienen. Y por último, tenemos el himno del establecimiento. En la descripción del video yo les he dejado la letra del himno al instituto para que ustedes puedan utilizarla y copiarla
en la última página. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.